Fundamentos químicos, biológicos, biomembranas orgánicas, celulares, metabolismo celular. Mi nombre es Luis Eduardo Contreras Flores, código 15109A-360, tutor Luis Javier Toro, UNAD Barranca Bermeja, 2017. Biomoléculas. Son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos en los seres vivos son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, azufre y el hidrógeno, los cuales constituyen las biomoléculas, proteínas, aminoácidos y neurotransmisores. Carbohidratos. Descripción general. Son glúcidos, hidrato de carbono o sacáridos. Es un término que utiliza para moléculas que tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Su principal función es la de brindar energía para realizar las tareas físicas y metabólicas. Es una de las sustancias más abundantes de la naturaleza. Los carbohidratos son átomos de carbono enlazados a moléculas de agua. Su nombre más apropiado es el glúcido, que significa azúcar o dulce. Características. Una de las principales características juega un rol esencial dentro de la dieta. Son moléculas esenciales para la vida porque están compuestas de carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en el agua y almacenan energía. Tipos. Azúcar simple, que se llama glucosa, que la encontramos en la miel, frutas, caquis, uvas, cerezas, chirimoya y cebolla. Fructosa, la encontramos en la miel, frutas frescas y desecadas, que significa frutas secas. Lactosa, que la encontramos en la leche, queso, yogures. Y sacarosas, que la encontramos en la remolacha, piñones, castañas, mangos, pistachos, zanahoria y plátano. Y las complejas, que son almidones, que la encontramos cereales y derivados en las pastas, arroz, cebada, trigo, pan, etc. Tubérculos como la patata y legumbres. Glucógeno. Se almacena en los músculos y en el hígado en humanos y animales. No es fuente dietética importante. Componente de la fibra de la célula y hemicelulosa. Forman parte de las paredes de la célula de todos los vegetales. Abundan en los cereales integrales, frutas con piel, verduras y hortalizas. Cumple funciones en diferentes células, tejidos y órganos de vital importancia, como es el sistema nervioso, cerebro, músculo esquelético y músculo cardíaco, hígado y riñón, en la médula renal y en las células sanguíneas. Se adquiere normalmente en las partes estructurales de los vegetales y animales, como la glucosa o glucógeno. Los carbohidratos están formados por fibras, azúcares y almidón. ¿Cómo se procesa y se ingresa a la célula? Una vez los nutrientes ingresan al citoplasma celular, se producen diversas reacciones químicas que garantizan el funcionamiento adecuado del organismo. Los carbohidratos, al descomponerse, liberan energía. Estas sustancias se convierten en grasa. El proceso de conversión de la glucosa en ácido. Si las reservas de la glucosa se terminan, las células inician la fabricación de glucosa a partir de la proteína que posee el organismo. Aminoácidos, que significa proteína, porque el cuerpo lo necesita para la descomposición de los elementos, para la reparación de los tejidos corporales. Los aminoácidos están determinados por la presencia de un carbono central. Características. Se dividen en dos grupos: aminoácidos aromáticos, filalanina, tirosina y triptófano. Aminoácidos ramificada, leucina, valina y isoleucina. Ambos grupos son producidos con rutas metabólicas con actividades enzimáticas, ya que cada proteína varía de acuerdo a su propia característica física y química.
Existen 22 aminoácidos que se clasifican en aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionalmente esenciales. Aminoácidos esenciales se le llaman así porque no pueden ser fabricados por nuestros cuerpos como la leucina, isoleucina, valina, triptófano, fenilalaninina, metronina, trecinina, lisina e histidina. Aminoácidos no esenciales no se encuentran en las cantidades adecuadas como ácido glutámico, alanina, aspartato y glutamina. Aminoácidos condicionalmente esenciales son esenciales en ciertos estados clínicos como taurina, cristanina y la tirosina. Son esenciales en prematuros. La angina es esencial en desnutrición o recuperación en lesiones o cirugía. La serina, la prolilina y glicina. Funciones. Sirve para el transporte óptimo de nutrientes, es decir, agua, grasa, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas. Se adquieren a partir de alimentos que contengan proteínas como carne, pescado y vegetales. Otros aminoácidos se obtienen de las propias proteínas, la degrada y así obtienen aminoácidos para sintetizar nuevas proteínas. ¿Cómo se procesa e ingresan a la célula? Los aminoácidos esenciales se toman de los alimentos al digerirse en el estómago. El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior, que lo hace a través de la membrana plasmática. Lípidos. Conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por hidrógeno, carbono y en menos medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. A los lípidos se le llaman grasas. Características. Algunas están formadas por cadenas alifáticas lineales, pero algunas tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, otros son rígidos o semiflexibles. Algunos lípidos son hidrofóbicos, que le tienen miedo al agua, y otros hidrofílicas, que significa que tienen afinidad con el agua. Tipos. Grasa proviene de alimentos de origen animal como carnes rojas y mantequilla. Fosfolípidos, aporte de ácido graso como triglicéridos. Estos intervienen en el transporte de lípidos que también tienen un aporte estructural construyendo la membrana celular. Colesterol, desempeñan diferentes funciones, aunque no es considerada un nutriente esencial estructural, pero sí es un previsor en la síntesis de hormonas sexuales y sales biliares. Funciones. Aportan más del doble de energía que las producidas por los glúcidos, los cuales desempeñan funciones de regulación de transporte de grasa dietética suministrada a los ácidos grasos para transportar la vitamina A, D, E y K, esenciales para la absorción intestinal. ¿Cómo se adquieren? En la grasa como carnes y fiambres. ¿Cómo se procesan? Los lípidos se encuentran en la membrana celular generalmente como fosfolípidos. Una vez adentro, los mitocondrias se encargan de procesarlos como ayudas de enzimas. Estas acciones se le conoce como respiración celular o respiración interna. Los lípidos, proteínas y carbohidratos son alimentos de la célula que le permiten coger energía para hacer funcionar a nuestro organismo. Ácido nucleico. Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Características. Tienen una estructura en forma helicoidal y están formadas por unidades llamadas nucleótidos y están formadas por tres tipos compuestos: una pentosa de azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada, un radical de fosfato. Tipos. El ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. ARN,
ácido ribonucleico y están presentes en todas las células. Funciones. Tienen dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y digerir síntesis de proteínas especificadas. ¿Cómo se adquieren? Ciertos ácidos no se encuentran en el núcleo de la célula, sino en el citoplasma. Se obtienen de la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. ¿Cómo se procesa e ingresa a la célula? Mediante el ciclo de la reproducción, consta de las siguientes fases: fijación y entrada en la célula, eclipse, multiplicación y liberación en forma acelulares que no pueden reproducirse por sí mismas en el exterior. Para ello requiere introducirse en la célula, donde controla los mecanismos reproductivos. Bueno, muchas gracias. Esta es mi intervención de la biomolécula. Gracias.